Para seguir con la serie de videos en el área eléctrica, en esta ocasión vamos a sacar un ejemplo y una ayuda más visual de cómo calcular lo que es el servicio eléctrico en un área habitacional. Esto es a consecuencia, como voy a explicar más adelante, a consecuencia de que últimamente lo están pidiendo un poquito más para sacar los permisos eléctricos. Entonces vamos a basarnos todos al International Electrical Code del 2020. Vamos a verlo a continuación. Bueno, el objetivo de este pequeño curso o de este video es principalmente llenar un formato del cálculo que está pidiendo últimamente algunas ciudades para poder otorgar los permisos. Se lo están solicitando ya a los contratistas generales o a los ingenieros o los arquitectos para hacer cualquier tipo de modificación, ya sea una ampliación o un basement terminado o cualquier modificación. El punto número 2 es de acuerdo a la edad de su casa, se supone que tienen una capacidad en el panel eléctrico. Dependiendo del año es como fueron cambiando las especificaciones respecto a los paneles. Entonces este cálculo ayuda para ver si el panel que tienen actualmente puede absorber el cambio o va a haber necesidad de cambiarlo. Y el último, que es el principal objetivo, es si ya se comprobó con el cálculo que ocupan una actualización del panel, hacerlo con más capacidad. Bueno, entonces vamos a tener que calcular cuál es el tamaño de cable. Todo este cálculo, y me interesa mucho enfatizarlo desde aquí. El código dice que las residencias, casi el 95% de las residencias tienen una capacidad máxima de 200 amperes. Entonces los circuitos, los paneles que están permitiendo son 200 amperes con 40 circuitos como máximo. Y es importante, ahora que vamos a comenzar a ver el cálculo, tener en mente que es muy importante analizar el sobrecálculo, porque un error en cualquiera de las interpretaciones del formato que vamos a ver, o un dedazo de ir por la calculadora, puede ocasionarles un sobrecálculo y como consecuencia que tengan que su proyecto se vaya más arriba y consecuencia en gastos y tiempos, etcétera. Estos formatos ya existen. Casi todos los estados y la mayoría de las ciudades ya tienen sus propios formatos. Eso no lo hace el NEC, pero todos los formatos están basándose a ellos. Así que todos los formatos que van a encontrar ustedes en cierta forma tienen la misma información. Lo único diferencia es que cada ciudad lo pone en un orden que se les facilita a ellos interpretarlo. Pero básicamente es cuestión nada más de buscar en su ciudad qué tipo de formato tienen y comenzar a llenarlo. Bueno, antes de empezar de lleno con lo que es el formato y con lo que son los números por ahí, me interesa mucho dar una repasadita rápida a algunas definiciones que vamos a estar viendo en el transcurso del video, y sobre todo por ahí darles una empapadita a los chavalones que están estudiando ahorita electricidad y quieren seguir adelante. Entonces empezamos por la diferencia de potencial, que es el voltaje. Sus unidades son los volts y se abrevia con la letra B. La intensidad o corriente, sus unidades es el amperaje y se abrevia con la letra A. La potencia prácticamente viene siendo como el consumo de cualquier tipo de aparato eléctrico. Y esta potencia normalmente se divide en dos partes. La potencia aparente, que sus unidades son los volts amperes y se abrevia con la VA. Y la potencia real o útil, que son los watts, que en español o en algunas partes ustedes lo van a encontrar como vatios y se abrevia como W. Esta potencia es la que se factura, es como la cobran las compañías de luz. El kW significa 1000 watts, los kVA significan 1000 volts amperes. El factor de potencia me interesa mucho aclararlo en esta parte, porque es un efecto que se produce entre el voltaje y el amperaje en algunos centros comerciales muy grandes o fábricas, debido a ciertas cargas inductivas de los motores o ciertas cargas capacitivas del alumbrado. Este efecto de retraso de uno de otro se produce nada más en esas partes que son con cargas muy grandes. Lo pongo aquí porque lo vamos a ver ahorita en una de las fórmulas.
Entonces la fórmula número 1 de potencia es sacar los volts amperes. Es prácticamente nada más, la fórmula dice que van a multiplicar los volts y los amperes, y automáticamente le va a los volts amperes. Aquí se puede ver un ejemplo de un circuito sencillo, 115 volts, que es el voltaje normal o promedio de las casas, contra 20 amperes. Esa multiplicación les da 2300 volts amperes. En la fórmula de potencia, para sacar potencia útil, se multiplica volts, amperes, y aquí es donde aparece ese factor de potencia que había analizado antes, para que les dé watts, que les va a dar la potencia real. Aquí muy importante esto, insistía en que el factor de potencia nada más se da en centros comerciales o en fábricas. Entonces en los sistemas monofásicos y residenciales, como es muy poquita la carga, normalmente o prácticamente siempre se define como si fuera la unidad 1. Entonces, si ustedes multiplican otra vez los mismos 115 volts, 20 amperes, y multiplican por 1, le está dando 2300. Y si se fijan, es la misma cantidad que nos está dando arriba. Entonces, en conclusión, van a ver ustedes estos formatos o muchos de los valores que van a estar ustedes encontrando en las tablas de los aparatos de aparatos eléctricos, se los van a dar en volts amperes o en watts. Entonces, en cuestión de este cálculo, insisto, residencial y monofásico, el valor es el mismo, así que ustedes pueden utilizar cualquiera, los volts amperes o los watts, pueden utilizar el mismo valor. Bueno, ahora sí vamos a comenzar a entrar de lleno, y para que nos quede un poquito más claro este ejercicio, vamos a verlo con un ejemplo. Es un ejemplo real de una casa que se metió este cálculo para obtener el permiso. Aquí es importante aclarar algo. Estos formatos aún se llenan o se están llenando en inglés. Entonces aquí van a ver ustedes que yo estoy mezclando algunos nombres o algunas informaciones en español y en inglés. Insisto, para irnos formalizando con los términos. En caso de que haya alguna duda de lo que se está explicando, o si encuentran por ahí alguna información en inglés, pues ahorita para nosotros los latinos ya ha sido más fácil usar los traductores. Entonces empezamos. Estos son los datos que nos está dando esta casa. Bueno, este formato que está aquí es uno de los formatos que usan una de las ciudades para vaciar toda la información de nuestro proyecto. Ya hemos llenado algunos de ellos y ha facilitado mucho el llenado y la interpretación por lado de ellos, y nos han otorgado los permisos más fácilmente. Y insisto, prácticamente en todas las ciudades es lo mismo, nada más el orden es el que cambia. Aquí yo lo estoy dividiendo en 7 partes, pero lo más importante aquí es que hay hasta 16 líneas, y esas líneas son los que nos van a estar llevando a ir desarrollando el proyecto. Ok, ahora sí vamos a empezar de lleno a llenar los formatos. Y como la sección número 1, que es la carga del alumbrado general, al principio nos pide definir la cantidad de pies cuadrados del edificio o de la construcción, tomando en considerando todas las medidas exteriores. Y aparte el artículo 120.12 nos hace una aclaración sobre esto. Es muy importante que no se contemplen garajes, pórticos, áreas de almacenes, todas aquellas áreas donde no tienen un futuro que se vayan a hacer habitación. Insisto en esto, desde un principio lo aclaramos, porque cualquier error en este tipo de revisiones puede llevarlos a un sobrecálculo. Entonces, ya manejando los pies cuadrados que nos da este ejemplo, que son los 3257, nos vamos a comenzar a llenar el renglón número 1, que dice, basándose a una tablita, a la 220.12, donde nos está dando todos los tipos de ocupaciones que hay en los edificios, y ya ellos le están dando un valor unitario en volts amperes a cada uno de estas ocupaciones. Como a nosotros en este momento nos lleva lo que son las unidades residenciales o de vivienda. Entonces nos dice que los pies cuadrados que tenemos en el proyecto los multiplicamos por los 3 volts amperes que nos maneja la tablita. Aquí está subrayado donde nos vamos a la línea, y donde dice los volts amperes por pies cuadrados, ahí nos va
un valor de 3. Entonces nada más multiplicamos los pies cuadrados por 3 y nos dan los 9771 volts amperes. Entonces seguimos todavía con la sección 1, que es la carga del alumbrado general. Ellos aquí también, el NEC también contempla la carga de los circuitos de la cocina, de los outlets de la cocina para los pequeños aparatos. Este artículo, el 220.52a, nos aclara o le está dando un valor de 1500 volts ampere a cada uno de los circuitos, y dice que tiene que haber un mínimo de 2 circuitos en cada una de las cocinas. Insisto, como mínimo. Hay la posibilidad que si la cocina es muy grande puede llevar hasta 3 o 4. Entonces aquí lo único que hacemos nosotros es multiplicamos la cantidad, que en este caso son dos circuitos en nuestra cocina, lo multiplicamos por los 1500, que es el valor que le está dando esta sección, y entonces ya tenemos un valor de 3000 volts amperes. Insisto, a pesar de que son outlets, lo que son outlets están contemplados en lo que son las cargas de alumbrado general. Y como la última parte todavía de la sección 1, que es la carga de alumbrado general, ellos están contemplando también el circuito de 20 amperes de las lavanderías. Entonces aquí este artículo, el 220.52b, le está dando un valor también de 1500 volts ampere por cada circuito. En este caso nosotros estamos considerando nada más uno, y por lo tanto tenemos 1500 volts amperes en este renglón número 3. Y también insisto, esta sección de la lavandería también lo están incluyendo ellos en cuestión de cálculo en el alumbrado general. Entonces, haciendo un pequeño resumen hasta donde vamos ahorita, por lo pronto ya llenamos arriba lo que fue la cantidad de pies cuadrados del proyecto. Ya llenamos el renglón número 1, que nos salió en 9771. Ya llenamos el renglón número 2 respecto a los pequeños aparatos y nos dio 3000, y ya contemplamos lo que es el área de la lavandería. Entonces aquí en esta parte de esta tablita ya nos da un subtotal donde nos dice hay que sumar la línea 1, la 2 y la 3. Entonces la suma de todos ellos nos dan 14.271 volts amperes. La parte que sigue es un factor de demanda, es un factor de uso, y vamos a verlo. Bueno, entonces, insisto, hasta aquí ya tenemos el valor final de lo que es la carga de alumbrado general. Aquí hacen un pequeño resumen, y lo que sucede aquí que el NEC nos está dando un pequeño alivio en el cálculo, que ellos le llaman un factor de demanda, y en pocas palabras quiere decir que no todos los outlets o todo el alumbrado se utilizan al mismo tiempo. Entonces aquí nos da una pequeña tablita donde se contempla ese factor, que insisto es la 220.42, y prácticamente lo que hace es que lo está dividiendo en dos líneas. De línea A, que dice que el valor de la línea 4, los primeros 3000 volts amperes se consideran al 100%. Entonces le ponemos por ahí los 3000. La línea B, que dice que de la línea 4, que nos habían dado 14.771, le quitamos esos 3000 que ya se contemplaban en el renglón de arriba. Entonces por lo tanto nos quedan 11.771. Esa cantidad se va a multiplicar por el factor de demanda, que en este caso es el 35%, que es lo que consideran ellos que es el promedio de uso de ese tipo de sección, lo que son outlets y alumbrado y lavandería. Y aclarando, aquí si ustedes, algunos jóvenes que se mantienen jugando a la computadora, o alguna esposa que les gusta tener todas las luces encendidas, pues aquí el factor de demanda aumenta. No, eso no es cierto, eso es una broma. Entonces finalmente lo multiplicamos por 35% y nos va dando 3.945. Entonces el total de la línea 5 es la suma de A y B, de las dos líneas, y nos da un total de 6.945. Aquí en este punto es importante aclarar esto. Si se fijan en la parte donde se describe la línea número 5, viene ahí una serie de explicaciones que dice que es el alumbrado general, pero que no contemplan todo el área cocinado, y una definición que viene ahí de los aparatos que llaman ellos sujetos al lugar.
Esto lo van a comenzar a ver muy seguido en este formato o en este video, y simplemente significa, son aquellos aparatos que están fijos mecánicamente o de alguna forma para moverlos hay que utilizar una herramienta. Entonces ahora estamos en la sección número 3 y en el renglón número 6, donde está en la tabla 220.55 y habla sobre las áreas de cocinado. Están las estufas eléctricas, los hornos montados sobre las paredes o las parrillas. A partir de esta sección número 3 es muy importante tener la posibilidad de sacar los datos directamente del aparato, los datos de placa, donde pueden venir, insisto, en volts amperes o en watts. Aquí el NEC, en caso de que no tengan la información o no hayan comprado aún el aparato, nos da una tablita. Esta tablita nos hace referencia o le hace una asignación a estos tipos de aparatos en kilowatts. Aquí tiene una serie de secciones donde la primera columna nos habla de la cantidad de aparatos. Esto es cuando son algunas unidades juntas o pequeños edificios o edificios. Entonces nos da la columna esta. Lo que nosotros consideramos en lo que es la residencial es la columna C, que dice que son aparatos menores de 12 kilowatts. Aquí es muy importante aclarar esto. Esta tabla es una de las más difíciles que hay en la cuestión de cálculo cuando son más de un aparato o más de una unidad de vivienda. Casi siempre se malinterpreta esta tablita y son la mayoría de los errores. ¿Por qué? Porque si ustedes ven ahí, dice que no debe pasar de 12 kilowatts. Entonces, abajo esta tablita tiene una serie de incisos y anexos donde dice que si se pasan de esa cantidad hay que subir un 5%, si son más de 2 o 3 los aparatos también tiene otro porcentaje, entonces hay que tener mucho cuidado con esta sección. En nuestro ejemplo no tenemos nada eléctrico, no tenemos el horno o no tenemos una estufa, porque en este caso es de gas, entonces prácticamente no le ponemos ningún valor. En caso de que le fuéramos a poner un valor, lo tuviéramos, en este caso se contemplarían los 8000 voltamperes. Entonces seguimos con la sección número 3, que es la carga de los aparatos. En el caso del artículo 220.54, le está dando un valor de 5000 voltamperes a lo que son las secadoras de ropa. O se puede contemplar los datos de placa. Lo dice que lo que sea más grande se pone aquí. También nos da una pequeña tablita en este caso son factores de demanda en caso de que tengan más de una secadora. En este caso no nos afecta porque dice que de 1 a 4 sigue siendo el 100%. Entonces nosotros contemplamos todos los 5000 voltamperes que se manejan en la tablita. La última parte de la sección número 3, que es carga de los aparatos, están contemplando ellos las cargas no coincidentes en el renglón número 8. Esto quiere decir, o lo están contemplando así, son aquellas cargas que no existe la posibilidad que se utilicen al mismo tiempo. Entonces, ellos están hablando de que puede ser una calefacción eléctrica, el aire acondicionado o un sistema de aire acondicionado a base de bombas de bombeo. Prácticamente ellos lo consideran como que nunca se van a utilizar. Por ejemplo, pues no se puede utilizar la calefacción en tiempo de calor o el aire acondicionado junto con la calefacción. Entonces nos dan tres opciones aquí. En nuestro caso tenemos un aire acondicionado de 7600 volts amperes. Aquí existe una pequeña tablita de algunos valores como referencia, insisto, como referencia, porque lo que ellos más están recomendando es que se busquen los datos de placa. Ok, resumiendo hasta aquí, ya terminamos la sección de las cargas de los aparatos. Entonces, en el renglón número 6 quedamos que no tenemos ese tipo de cocinado eléctrico. En el renglón número 7 pusimos lo que es el valor de la secadora, que no son nuestros 5000
volts amperes. Aquí nos daban la opción de haber agarrado cualquiera de estos aparatos. Si se tienen más de dos aparatos, siempre se va a utilizar la carga más grande, que en nuestro caso va a ser el aire acondicionado y fueron los 7600. Entonces prácticamente tenemos aquí una, una, un subtotal otra vez, donde contempla lo que es el área de alumbrado general y hasta donde vamos con las cargas de los aparatos. Entonces nos dice que hay que sumar el renglón número 5, el número 6, el número 7 y el número 8. Entonces llevamos una cantidad de 19.545 volts amperes. Entonces seguimos con la sección número 4, que viene siendo aquellos aparatos, donde estaba ese término donde dice que van sujetos en el lugar. Y estos aparatos dice que van juntos con en caso de que tengamos estufas eléctricas, las secadoras, aire acondicionados, etcétera, etcétera. En esta parte de esta tablita nada más se vacía la información que se dio al principio cuando se vio sobre el ejemplo de esta casa. También es importante aclarar que esa información, mucha de ella se sacó directamente de las placas de datos de cada uno de estos aparatos. Entonces prácticamente aquí vaciamos lo que tenemos, todos los aparatos que vamos a tener, cuáles son sus valores y marcamos los que no vamos a contemplar. Aquí, pues en caso de que tengan aquí la sección de otros, pues le ponen algún otro aparato que no esté contemplado aquí y sobre todo la cantidad, si tienen más de dos refrigeradores o más de dos extractores de baños, etcétera, etcétera. Y aclarando, nada más un recordatorio de la formulita que habíamos visto muy al principio. Si ustedes al momento que ven los datos de placa y se los dan en el valor en amperaje, pues prácticamente aquí está la formulita. Y aquí está el ejemplo de la lavadora de platos. Nada más eso, los 115 volts que están considerados en este tipo de aparatos por los 12 amperes o los que les dé la tablita y les da el valor de los volts amperes. Y ese es el que se coloca aquí en estos renglones de los aparatos. Entonces aquí seguimos con el resumen. Ya aquí en la tabla ya se puede ver donde estuvimos vaciando toda la información de los aparatos fijos. Y aquí ya la suma total nos está dando los 10.598 volts amperes. Aquí el paso que sigue es el NEC también nos está dando un factor de demanda de este tipo de aparatos, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, en la sección número 5 y en el renglón número 11, basándose en el artículo 220.53, nos marca un factor de demanda para todos aquellos aparatos que están fijos en el lugar. Insisto, aquellos que mecánicamente o físicamente están anclados o se requiere cierta herramienta para moverlos. Entonces, aquí dice que si tenemos más de 4 aparatos fijos en el lugar o 4 aparatos, más de 4 aparatos en la lista que vimos anteriormente, se va a considerar un 75%. También nos aclara que si tenemos menos de 4 se considera el 100%. Entonces, basándonos a eso, nuestra línea número 10 nos había dado un total de 10.598 multiplicado por el 75, por el 0.75%, nos está dando un valor de 7.949, que es el que vamos a poner en la tabla. Ok, otra vez regresando a la tablita para ir viendo cómo la vamos llenando. Entonces ya sacamos el factor de demanda, que era la sección número 5. Entonces ahí nos había dado un valor de 7.949. La parte que sigue es otro subtotal que nos está dando una idea hasta donde vamos en la tablita de todos los cálculos. Nos dice que es la suma de la línea número 9, que nos había dado 19.545, y el valor que nos dio la línea número 11, que serían los 7.949. Entonces ahorita llevamos un subtotal de 27.494 volts amperes. En esta sección del motor, en la sección número 6 del motor más grande, en el renglón número 13, nos dice que hay que agregarle un 25% al motor más grande que tengamos en la residencia.
En este caso, en nuestro ejemplo, nos dio el aire acondicionado, que son los 7600 volts amperes. Entonces, ese valor lo multiplicamos por 0.25 y nos da 1900 volts amperes que vamos a poner en este renglón. Es importante aclarar esto. Si ustedes se van a ir un poquito más allá y van a ver qué es lo que dice la sección 430.24, van a encontrar que el NEC nos pide que dentro del cálculo de servicio se contemple el 125% del motor más grande. Pero aclarando esto, los 7600 del voltampere del aire acondicionado ya se pusieron en su renglón donde estaban las cargas de los aparatos. Si se acuerdan, ya se sumó a la línea. Entonces prácticamente nos está faltando el 25%, que es lo que hace este renglón. Y también otra aclaración, vamos a suponer que no existiera el aire acondicionado en nuestro ejemplo, que nuestro triturador de la cocina fuera el aparato más grande, pues prácticamente lo mismo, ¿no? Ese valor ya se puso en la lista que habíamos puesto antes en los aparatos que están fijos y nomás se multiplicaría el 25% de lo que tuviera y nos daría ese valor a poner en esa línea. Bueno, y finalmente llegamos a nuestra última sección, que es la número 7 y habla sobre aparatos de uso continuo. Si existe, no dan esta área abierta por si existen esos aparatos en nuestra residencia. Estamos hablando de tinas térmicas o hot tubs y cargadores de vehículos. Aquí se está dando un valor aproximado de lo que se consideraría en caso de que se tuvieran. No es el más, no es el más exacto porque se supone que es mejor sacarlo directamente de las tablas de los datos. Pero en nuestro ejemplo, pues no tenemos ese tipo de aparatos, entonces no ponemos ningún valor. Bueno, y finalmente sí nos quedaría nuestra tablita, nuestro cálculo total. Entonces nos quedamos que la línea número 13, quedamos que van a quedar en 1900 volts amperes, porque ya le sacamos el 25% a nuestro aire acondicionado. La línea número 14 prácticamente es la suma de la línea número 12 y la línea número 13. Entonces aquí llevamos un subtotal. Este, bueno, más bien sería un total aquí porque no tenemos ningún valor en el renglón número 15. Entonces ya el final serían 29.394 volts amperes. Insisto, no está afectado por el renglón número 15 porque no tenemos, en este ejemplo, en esta casa, no tenemos nada de eso. Entonces finalmente aquí tenemos el valor. Aquí lo que se hace ya para finalizar esta tabla o para cerrarla, en el renglón número 16, ahora sí, contemplamos la fórmula. ¿Por qué? Porque nuestro valor nos lo da en volts amperes. Pero recuerden que nuestra finalidad de esta tabla es sacar la capacidad en amperes que tanto necesitamos. Entonces sumamos la línea 14 y la línea 15 en caso que tengamos valor. Lo dividimos entre 240, que es el voltaje en dos líneas que tenemos en las zonas residenciales. Y sobre todo porque todos los circuitos están divididos en dos. Todos los circuitos de la casa están divididos en dos fases. Entonces lo dividimos entre 240 y nos viene dando un total de 122 amperes. ¿Qué quiere decir con eso? Si nos regresamos al principio donde decíamos que el código dice que para una residencia el tablero más grande es de 200 amperes, y aquí podemos ver que nos da 122, entonces si ustedes tienen un tablero de 150, pues da la capacidad. Si no, hay que contemplar instalar un tablero de 150 o mejor de 200 para dejar para futuro.